ahora. Volvemos al Palacio de la Moneda, imagen en vivo de los ministros, las ministras que se van ubicando para la fotografía oficial. Vamos de inmediato con Valentina Reyes, que está en ese lugar. Valentina. Sí, ¿cómo estás, Nicolás? Los volvemos a saludar. Habíamos dicho que primero eran las fotos de los subsecretarios, pero cambió el orden. En primer lugar, la foto oficial será con los ministros. El gabinete del presidente Sebastián Piñera toma su lugar para este momento previo a la cuenta pública del mandatario. Podemos comentar los cambios desde la última cuenta pública, que fue el 31 de julio, hasta la que está por darse a conocer ahora en algunas horas más, ¿no? Son 5 personas que estaban en la foto del año pasado y que no están ahora. Bueno, vemos el presidente, se están ubicando para la foto y continuamos con este relato. El ministro del Interior el año pasado para la cuenta pública era Víctor Pérez. El ministro secretario general de la presidencia era Cristian Montt, que no está, Mario Desbordes en Defensa, Ignacio Briones en Hacienda y Antonio Walker en Agricultura. Ellos estaban el año pasado, ahora no están. En su lugar el ministro del Interior es Rodrigo Delgado, como lo pueden ver. El ministro Juan José Ossa es el ministro secretario general de la presidencia. En Defensa está Valdo Procuriza, en Hacienda está Rodrigo Cerda y en Agricultura está la ministra María Emilia Undurraga. Y saludan los ministros para esta fotografía oficial. Hay un dron disponible en un nublado centro de Santiago, donde caen unas escasas gotas a esta hora. Hay que recordar que luego viene la foto de los subsecretarios con el presidente Sebastián Piñera. Y recordemos también, el año pasado, la cuenta pública, el 31 de julio, se dio luego de uno de los ajustes de gabinete más comentados del presidente Sebastián Piñera. Se vivió ese ajuste luego de la aprobación del primer retiro de los fondos de pensiones y en ese minuto cambió el ministro del Interior, era Gonzalo Blumel, ahí llegó Víctor Pérez, también la ministra vocera era Carla Rubilar, llegó Jaime Belolio a ocupar su puesto, llegó Mario Desbordes, que era presidente de Renovación Nacional a Defensa, el canciller Andrés Alamán llegó en ese ajuste de gabinete justamente al Ministerio de Relaciones Exteriores desde el Senado. Eso se había vivido el año pasado, días antes de la cuenta pública, ese ajuste de gabinete en donde estaban esas figuras. Ahora no hubo ajuste de gabinete previo a la cuenta pública. Este es el equipo que acompañará al presidente Sebastián Piñera en su mensaje. Siempre se preguntan los equipos de prensa, ¿son estos mismos ministros los que acompañarán al presidente hasta el final, hasta el 11 de marzo de 2022? Bueno, es parte de lo que se comenta siempre durante las cuentas públicas, ¿no? Los cambios, los ajustes que hay en los equipos. Entraron nuevamente los ministros, estamos esperando ahora la foto de los subsecretarios, en donde destacan figuras de subsecretarios como por ejemplo Paula Daza, quien ha estado frente a la pandemia, siempre constantemente en las vocerías del Ministerio de Salud. De hecho, dentro del equipo del presidente, Paula Daza como subsecretaria es una de las que tiene mayores niveles de conocimiento. La subsecretaria Catherine Martorell también estuvo buen tiempo en los balances porque su subsecretaría se hizo cargo de la comisaría virtual, de los permisos que se han dado durante la pandemia, parte de lo que de la figuración también del equipo de subsecretarios del presidente de la República. Comentábamos en un despacho anterior los ejes que puede tener este año el discurso del mandatario, en donde uno de los ejes es valorar lo que ha sido la gestión de la pandemia. Este año llegaron las vacunas, comenzó la vacunación masiva en el mes de febrero, aún hay cifras altas de COVID-19, de personas contagiadas, pero es parte de lo que se espera en el mensaje del presidente Sebastián Piñera. Otro punto que se espera que se pueda destacar es la salida institucional que se ha ido desarrollando luego del 18 de octubre de 2019, en donde, recordemos, se firmó un acuerdo en el mes de noviembre. Desde el gobierno se destaca cómo el presidente impulsó ese acuerdo. Se vivió un plebiscito el 25 de octubre del año pasado y las mega elecciones que ya tienen los nombres de los 155 convencionales constituyentes. El gobierno también, lo ha dicho el presidente Sebastián Piñera, velará por la correcta instalación de la convención constituyente para que comience la redacción de la nueva Constitución. La oposición ha pedido mea culpa, ha pedido que el presidente pida disculpas por los errores, por las omisiones. Pero ¿qué ha dicho ante eso el ministro Jaime Belolio? Que hay que esperar, y llamó a la oposición a esperar el discurso y luego a hacer las críticas. Ese fue el mensaje del ministro vocero al llegar aquí al Palacio de la Moneda. Toman su lugar ahora
los subsecretarios para la siguiente foto, que es parte de las ceremonias que se están desarrollando durante el día de hoy. El año pasado, les comentamos, 11 ministros estuvieron en Valparaíso. El discurso duró 90 minutos. Además, el discurso 2020 del presidente reivindicó los avances que logró el país en 30 años de democracia. Se llamó a la responsabilidad ciudadana para avanzar hacia el desconfinamiento. Recordemos que el año pasado vivimos meses de junio, julio muy crudos respecto a la pandemia. Bueno, son situaciones que estamos viviendo nuevamente en este 2021. Además, el presidente en su mensaje de hace un año defendió su propuesta de pensiones, pidió al Congreso trabajar por un pronto acuerdo, materias que todavía vemos que están pendientes para el presidente Sebastián Piñera. Y lo comentábamos también en otro despacho, el mandatario dijo el 31 de julio del año pasado que uno de los desafíos era el plebiscito del 25 de octubre. Un discurso, un mensaje donde el mandatario llamó el año pasado a dejar atrás las divisiones, la importancia de los acuerdos y valoró un acuerdo al que se llegó en junio de 2020 que buscaba fortalecer la red de protección social, un acuerdo por 12.000 millones de dólares. Ese discurso se dio en un momento en que se había aprobado el primer retiro de los fondos de pensiones, en que además hubo una crisis a nivel de gobierno, de Chile Vamos, porque recordemos que estos proyectos han sido aprobados con votos de Chile Vamos, y en ese mensaje el presidente llamaba a llegar a acuerdos. ¿Vale? Se estaba buscando con un nuevo comité político reestructurar el diálogo, pero vemos que son problemas que se han mantenido durante un año. Sí, Nicolás, ahí viene el presidente Sebastián Piñera. Sí, mientras vemos que llega el presidente de la República para la fotografía con los y las subsecretarias. Un punto también, han habido algunos análisis, muy clásico también de las cuentas públicas con respecto a cuánto se ha cumplido de lo que se decía en campaña, de lo que fue el programa de gobierno, obviamente el que ha sido trastocado por la situación primero del estallido social y también de la pandemia. Y en ese punto, en una entrevista, el ministro Osa decía cuáles iban a ser los dos quizás grandes ejes o claves de esta cuenta pública a destacar. Una hablaba de la campaña de vacunación y otra de lo que es finalmente el acuerdo del 15 de noviembre y el proceso constituyente. Eso a grandes líneas. Hay miradas desde la oposición, tú lo decías, el oficialismo busca de que haya anuncios con respecto a la reactivación económica, las pymes. Desde la oposición se pide un mea culpa, una disculpa, un perdón, digamos, por lo que ha sido la gobernanza, el manejo de la pandemia. Cuenta pública que todos los años está marcada por los distintos puntos de la contingencia. Obviamente el que nos toca, la crisis sanitaria y también el proceso constituyente van a ser puntos bien importantes. Claro, ya se tomó la fotografía oficial entonces, el presidente ingresa nuevamente al Palacio de la Moneda, fue recibido por aplausos por parte de sus subsecretarios. Y tú lo decías, Nicolás, claro, la pandemia, la instalación de la convención son parte de los temas que se esperan para esta jornada y por supuesto es la última cuenta pública, entonces tiene que haber un balance respecto a qué fueron las promesas de campaña, se han cumplido, no se han cumplido, qué ha pasado con eso. Hay que recordar que hemos tenido dos grandes contingencias durante esta administración. Sí, un programa de gobierno que cambió radicalmente, ¿no? Hay que decirlo. Claro, claro. La crisis social del 18 de octubre hizo cambiar el programa. Hay que recordar lo que el ministro del Interior del 2018, Andrés Chadwick, decía. Nuestro programa de gobierno no contiene cambiar la Constitución. Y ahora estamos en la instalación de una convención constituyente. Entonces cambió radicalmente. Se presentó la crisis de la pandemia que también ha tenido que ser manejada y administrada por el gobierno en cuanto a las medidas que se han tenido que tomar, las vacunas que hubo que comprar, que el presidente ha destacado la gestión en cuanto a la compra de vacunas, que tiene a 10 millones de personas vacunadas en este momento, pero donde todavía se hace necesario tener algunas medidas debido a la alta cantidad de contagios, ¿no? Entonces, todo lo que se prometió en campaña finalmente sufrió un remesón producto de lo que se ha vivido durante estos años. Seguramente será parte de los temas de esta cuenta pública del presidente Sebastián Piñera. Y también vale, perdona que te interrumpa, y también va a ser importante como punto de análisis del mensaje presidencial del presidente Piñera en el Congreso, los proyectos que actualmente se están discutiendo en el Poder Legislativo, quizá el más vistoso y por razones de emergencia, obviamente, lo que es el IFE universal, la ayuda a las pymes, estos mínimos comunes que hemos comentado tantas veces, Valentina, entre este acuerdo oposición, oficialismo, ejecutivo.
cuál va a ser la señal, la mirada que va a tener el presidente Piñera sobre este punto en común. También va a ser muy relevante porque son temas que están en desarrollo, que están siendo votados. Estábamos comentando hace algunos minutos que se pospuso la votación en las comisiones, en la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara Baja del IFE Universal, porque el gobierno dice que eventualmente iría a mejorar el proyecto. Entonces también las señales que vengan del presidente pueden ser muy decidoras para, me pongo en el escenario, la votación que luego se dé de esos proyectos que ingresaron al Ejecutivo. Uno solamente de tantos puntos que hay que tener muy en consideración para este mensaje presidencial en el Congreso. Y lo decía la ministra Carla Rubilar al llegar aquí al Palacio de la Moneda. Estamos buscando acuerdos. ¿Cuándo se va a presentar esta nueva propuesta por el IFE Universal? Pronto, nos decía la ministra. No había fecha clara, pero es una cuenta pública que se da en medio de un debate muy importante que ha sido esta presentación de proyectos por los mínimos comunes, en donde también hay iniciativas que buscan ayudar a las pequeñas y medianas empresas. Recordemos que la presidenta del Senado, Yasna Proboste, también criticó ese punto, señalando que las microempresas, que los pequeños emprendedores no se veían favorecidos por los proyectos del presidente Sebastián Piñera. Una presidenta del Senado que se espera también esté en el Congreso Nacional, entregue después sus impresiones y que ha tenido un rol en estos últimos meses debido a que el presidente el día 30 de abril la citó aquí al Palacio de la Moneda junto a la mesa del Senado para buscar este diálogo por los mínimos comunes, que ya tiene proyectos sobre la mesa en el Congreso, pero donde no se llegó a un completo consenso, que finalmente eso era lo que se buscaba, ¿no? Dialogar, llegar a consenso y presentar los proyectos para una rápida tramitación, proyectos que lo que buscan es ayudar a las familias y también a las pequeñas y medianas empresas, reimpulsar la economía en este contexto de crisis económica que ha causado la pandemia. Oye, antes de despedirnos, Valentina, siguen las actividades, más que actividades, porque obviamente la cuenta pública tenía muchos hitos previos. Ahora esto cambia obviamente porque por situación de la pandemia, cerca de las 3 de la tarde estaría ya llegando al Congreso Nacional el presidente de la República, pero un detalle fijado nomás, un detalle fijado. Yo sé que no importa nada, pero en estos tiempos de mascarillas se notó ahí mucha prolijidad con respecto a la foto de los ministros y ministras porque todos tenían la misma mascarilla. Para los subsecretarios parece que ahí no fue lo mismo. Insisto, no importa nada lo que estoy diciendo, pero para darle un toque de... Pero son detalles. Lo importante es que tengan la mascarilla, me dicen, eso sí. Son detalles de la imagen y sí, lo importante es mantener la mascarilla. Oye, un punto importante, yo mencionaba al canciller Alamán que el año pasado llegó al gobierno pocos días antes de la cuenta pública. Bueno, sí. Recordar que ahora no está, debido a que fue contacto estrecho, así que también recordar toda la razón. Ese punto respecto a quienes han estado acá en esta fotografía del mandatario. Perfecto, Valentina. Muchísimas gracias. Cualquier novedad, retomamos el contacto. Que estés muy bien. Nos vemos. Buen día. Que estés bien. Buen día. Y hacemos una pausa. Regresamos de inmediato con más de La Mañana Informativa.